escúchame bien, nosotros muchas veces con nuestras actitudes hacemos que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Fijaos en esto. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 24, dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hay algo que nosotros debemos saber, y es que el Espíritu Santo que habita en la tierra quiere habitar contigo y conmigo, pero no solo una temporada, un año o unos meses, no. Él quiere un lugar donde Él se sienta a gusto y pueda reposar. Por eso es necesario que sepamos que hay actitudes en nosotros que son contrarias al Señor y se oponen a su presencia. Para David era de vital importancia que el Espíritu Santo no se apartase de él. Para el Señor Jesús era de vital importancia que los apóstoles esperaran en Jerusalén y no salieran de Jerusalén hasta no ser investidos de poder desde lo alto. Necesitamos al Espíritu Santo en cada faceta de nuestra vida. Este profeta del cual hemos hablado, que está en Primera de Reyes, el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y lo que él decía no venía de Dios, sino que era un espíritu de mentira que había venido sobre él, y él estaba supuestamente profetizando, diciéndole al rey Acab: vete, porque Dios te lo entregará en tus manos. Él entregará a ese ejército. Incluso se había hecho unos cuernos y todo para figurar como el ejército de Dios, el ejército de Israel iba a acabar con los filisteos, con el ejército enemigo. Hasta que llamaron al profeta Micaías y él comenzó a hablar y dijo: yo vi cómo el Señor dijo, ¿qué podemos hacer para que el rey Acab se confunda? ¿Qué pasó? Dice que llegó un ángel y dijo: yo iré y seré un espíritu de mentira en la boca de ellos. Entonces, este profeta llamado Sedequías, él no sabía en qué momento el Espíritu de Dios se había ido de él. Él no se había dado ni cuenta de que el Espíritu de Dios lo había abandonado, se había ido de él. Sansón, el hombre más fuerte sobre la tierra, él quebrantó el pacto con Dios y el Espíritu de Dios se alejó. Muchas veces pensamos que podemos vivir la vida como nos da la gana, pero que el Espíritu Santo va a estar siempre. Fíjate lo que yo te estoy diciendo, porque es algo que nosotros lo hemos aprendido por siglos. Pero déjame decirte, el Espíritu de Dios es santo, por lo cual no habita en el pecado. Pero hay varias cosas que hacen que el Espíritu de Dios se contriste, se apague y por ende que se aleje, que no lo sientas más, que ya no lo sientas a Él, que ya no te deleites en Él.
porque Él se alejó de ti. Y hoy yo quiero enumerar varias cosas que hacen que el Espíritu de Dios se aparte. Una de ellas es la carne del hombre. La carne. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Di conmigo, satisfacer. Dilo otra vez, satisfacer. Traducido, darle gusto. Darle gustito a la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si quieres que el Espíritu de Dios habite junto a ti, en tu vida no puede gobernar la carne. Escúchame bien la palabra. No puede gobernar la carne. No puede haber un gobierno de la carne. Cuando se habla de gobierno, se habla de una vida totalmente rendida al pecado. O sea, una vida gobernada por la carne, por las pasiones de la carne. Porque el Espíritu de Dios se aleja. Porque la misma Biblia dice que ellos se oponen entre sí. Ahora, tú podrás decir, y pastor, ¿cómo hago para que ya no haya más carne en mi vida? Eso no lo vas a poder hacer nunca, porque la carne va a estar contigo hasta el día en que te mueras. A no ser de que Jesús venga antes y nos lleve. Pero hasta que te mueras, la carne va a estar contigo, siempre. Entonces, pastor, ¿cómo hago? Bien, fíjate lo que dijimos, no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagas, no le des de comer a la carne, no le cumplas los caprichos a la carne. Porque cuando tú le cumples los caprichos, la engordas y ella crece, porque le das de comer y se fortalece la carne. ¿Cómo le doy yo de comer? Cuando tú satisfaces los deseos de la carne. Cuando tú los satisfaces, tú le estás dando rienda suelta a la carne en tu vida y cobra fuerza en ti, en tu manera de vivir, en tu forma de vida. Entonces, cuanto más fuerza cobra en tu vida, más se debilita tu espíritu. Y cuanto más se debilita el espíritu, menos lo sientes, más se aleja de ti, y llegarás a un punto en el que no lo vas a sentir, porque prácticamente tu vida es una vida carnal, mundana. Las pasiones están ahí, la envidia, las enemistades, los celos, todos estos son obras de la carne. Pero también está el fruto del Espíritu, que es paz, amor, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y tú dices, ¿cómo es posible? Fíjate que cada una da un fruto. La carne da su fruto y el Espíritu da su fruto. ¿Cómo hago yo, pastor, para poder obtener los frutos del Espíritu? Pues entonces tienes que cuidar el Espíritu. Tienes que regarlo, tienes que abonarlo, tienes que pasar tiempo, dedicarle tiempo al Espíritu para que Él te dé el fruto que tú deseas. Cuando tú dedicas tiempo al Espíritu, es cuando tú vas a recibir ese fruto. Es lo mismo que cuando tú plantas algo. Cuando tú lo plantas, tienes que dedicarle tiempo
para que eso que tú plantaste comience a dar un fruto, comience a salir. Necesita que lo abones, necesita incluso que lo podes, necesita que lo cuides para que en el tiempo correcto tú obtengas el fruto. Pero cuando tú inviertes el tiempo en la carne, ella también te va a dar un fruto. Y el fruto que te va a dar va a ser envidia, celos, contiendas, enemistades, pasiones desenfrenadas. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo tu tiempo en la carne y el espíritu se aleja. Nadie que viva en este lugar, nadie que esté en este lugar puede venir a mí y decirme: pastor, el espíritu está conmigo aun siendo yo un carnal. Vivo carnalmente, pero gloria a Dios, aleluya, que Dios está aquí. Es imposible, porque la Biblia no miente. No miente. Ha sido sellado con el Espíritu. Pero el Espíritu de Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene decisión propia. Escúchame bien, el Espíritu de Dios es una persona y como persona Él tiene sentimientos, se entristece. No contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis. Tienes que elegir. Si tú te sujetas al Espíritu, Él va a permanecer contigo. Pero si te rindes a la carne, su presencia empezará a alejarse de ti. Qué dolor es que la presencia de Dios se aleje de ti. David decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. A él no le importaba otra cosa que no fuese que Dios no le apartase, no se quitase, no se fuese su presencia de su vida. Para David era primordial. David no era que Dios le quitase la sabiduría a lo mejor que Dios le había dado, o la destreza que Dios le había dado, o el favor y la gracia. No, para David era muy importante que el Espíritu Santo de Dios no se apartase de él. Para nosotros tiene que ser lo más importante, que el Espíritu Santo de Dios no se aparte de nosotros, porque lo necesitamos a Él en cada área de nuestra vida. No podemos vivir independientes del Espíritu de Dios. Escúchame bien, el Espíritu de Dios es una persona y Él quiere habitar contigo, quiere tener una relación contigo, pero quiere que tú te deleites en Él, que tú comiences a cuidar de Él, que tú comiences a entrar en su presencia, que tú comiences a tener ese deleite de ir y gozarte en su presencia. Amén. Otra de las cosas que hacen que el Espíritu de Dios se vaya es la rebeldía. La rebeldía. La rebeldía es el pecado con el cual Satanás fue echado de la presencia de Dios. Él se rebeló contra Dios queriendo ser igual a Dios. Él se rebeló.
y fue echado de la presencia de Dios. Dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, di conmigo, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ya no únicamente, fíjate bien, fíjate lo que hace la rebeldía. El ser un rebelde, el levantarte contra tus pastores, el levantarte contra las personas que Dios ha puesto en autoridad, en decir, bueno, yo haría las cosas de esta manera, yo creo que esto tendría que ser así, y comienzas a levantarte con el mismo principio con el cual Satanás se levantó. Porque Satanás quiso ser igual a Dios. Él pensó, si yo hago esto, si yo me pongo aquí, él pensó tomar la autoridad que Dios tenía y fue echado fuera. Y él arrastró consigo a otros ángeles con él. Porque eso es lo que tiene la rebeldía. La rebeldía no es que se juega en singular, no es que la persona es uno nada más. El que es rebelde insta a otros a que sean rebeldes. Con la crítica, con la murmuración, con las frases con un doble sentido, como haciendo entender de que las cosas no deberían ser así. Y empieza a germinarse esa rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido, y lo que no entienden es que el Espíritu se va de ellos, pero se les vuelve enemigo. ¿Tú sabes qué es que el Espíritu de Dios, Dios mismo, se vuelva tu enemigo y que pelee contra ti? Dime, ¿quién te va a defender? Porque si Satanás se levanta contra ti, Dios pelea a favor tuya. Pero si Dios mismo pelea contra ti, dime, ¿quién te defiende? ¿Quién? Estás perdido. Dice que el Espíritu Santo se te vuelve enemigo tuyo. ¿A dónde vas a correr? ¿Para dónde vas a tirar? ¿Dónde te vas a esconder? Lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón a Dios. Pedir perdón, arrodillarte y renunciar a esa rebeldía. Y someterte, porque lo contrario de la rebeldía es el sometimiento y la obediencia. Cuando tú no obedeces y no te sometes, eres rebelde. La rebeldía está ahí. Y hay rebeldía que es pasiva, pero no deja de ser rebeldía. Porque es por lo bajini. ¿Sabes? Como el que tira la piedra y esconde la mano. Lo mismo. Pero no deja de ser rebeldía, porque la falta de sujeción y la falta de obediencia es rebeldía. Y cuando hay rebeldía, el Espíritu de Dios se aleja de ti y se te vuelve enemigo. No me gustaría tener al Espíritu de Dios en contra mía. Me da igual tener a 1,000, 2,000, 3 millones o toda una legión de demonios detrás mía en contra mía. Me da lo mismo, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, tener a Dios en contra, eso es otro cantar. Fijaos, es algo que nosotros caminamos por la vida y pensamos que todo es jauja, no pasa nada, que da igual lo que tú sueltes por tu boca, lo que tú digas, lo que tú levantes en contra de otras personas, a quien envenenes, lo que tú hagas, a quien arrastres, como que todo vale, que no pasa nada. Sí, sí pasa.
Por eso hay gente que está enferma, hay gente que no levanta cabeza en los negocios, hay gente que no le va bien en nada, gente que están experimentando que su familia se está rompiendo, hay divorcio, no pueden ir hacia adelante, y dicen, pastor, ¿cómo todo esto sobre mi vida? Y dices, examínate y comienza a ver dónde has fallado, qué es lo que has hecho. Entonces, cuando comienzas a decir, uy, es que yo hablé mal del pastor, yo dije del pastor esto, esto y esto, hablé mal del ministerio, hablé mal de la pastora, dije no sé qué. El Espíritu de Dios se ha vuelto en contra tuya. No hagáis mal a mis profetas. Dios pelea por ellos. Cuidado. No todo lo que tú sueltas por la boca es listo. No, son palabras. Se las lleva el viento. No se las lleva el viento. Satanás las recoge y va delante de Dios y dice, mira lo que ha dicho tu hijo. Mira lo que ha dicho tu hija. Mira, aquí está. Fíjate. Mira, como el WhatsApp. Igual. Así. Se lo enseña y le dice, míralo. Y Dios tiene... ¿Y qué pasa? Que Dios no se puede negar a sí mismo y Satanás toma una autoridad. Toma autoridad. Porque ¿quién le dio esa autoridad? ¿Dios le ha dado la autoridad? No, tú con el pecado. Tú abres la puerta y le das autoridad al enemigo para que él pueda hacer y deshacer. Hasta que te arrepientes, pides perdón y le dices a Dios que la sangre de Jesús venga sobre tu vida para limpiar tus pecados. Entonces, ahí se rompe ese decreto y eres libre de ello. Pero cuanto más gorda se hace la atadura y peor es el final de esa persona. No es algo con lo que tú puedas jugar, no es algo de lo que alegrarse, es algo de lo que tener sinceramente temor. Tener temor, pedir perdón y realmente someterte a las autoridades que han sido puestas por Dios en esta tierra, porque así vas a obtener bendición. Siempre la bendición viene por la obediencia. La obediencia trae bendición. Cuando tú te sujetas a la autoridad, cuando tú obedeces a las autoridades que han sido puestas por Dios en tu vida, porque que tú estés aquí no es una casualidad. Tú estás aquí, en esta iglesia, en este ministerio, bajo la autoridad que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha querido y Dios te tiene aquí, porque Él tiene un propósito contigo y se va a cumplir en este lugar. Amén. Otra de las cosas que hacen que se frene, que el Espíritu de Dios se aleje, ¿se me oye bien? ¿Sí? Que el Espíritu de Dios se aleje es la religiosidad y las tradiciones. Así. De gente religiosa, así. De tradicionalistas, así. Un montón. No, pastor, es que en mi iglesia se hacía así. Es que yo siempre lo he hecho así. ¿Cuántos no han escuchado eso? Es que siempre se hizo así. Yo no sé por qué tenemos que cambiar. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A Dios no le importa nuestra apariencia de piedad o de santurrones. No le importa. No le importa la apariencia de santurrón que tú puedas tener. Que tú vengas aquí y blanquees los ojos. A Dios eso no lo sorprende. Y que tú vayas juzgando a los demás
juzgando a tu pareja y diciendo, no, es que me es piedra de tropiezo, es que me atrasas. Es que eso a Dios en vez de sorprenderlo, le entristece. Porque fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, redarguir con espíritu de mansedumbre. Quiere decir, si tú eres espiritual y eres tan espiritual, lo que tienes que hacer es no juzgar, sino levantar a la persona y tú que eres espiritual, redarguye con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Lo contrario del orgullo. Entonces, cuando tú te crees la última Coca-Cola del desierto, te crees Elías en esta tierra que ha venido en carro de fuego para abajo, ya lo estás haciendo mal. Ya estás dejando que tu religiosidad, que tu legalismo se interponga entre tú y Dios. Cuando tú dices, es que tendría que ser de esta manera, es que debería ser así, es que yo creo que tú tendrías que hacer esto o tendrías que hacer aquello, cuidado, porque la relación con Dios es algo personal. Nunca tú puedes juzgar a nadie. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Muy bien, es verdad, pero no juzgues los frutos de la otra persona, juzga tus frutos. ¿Qué frutos estás dando tú? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Son frutos verdaderamente que están dando un testimonio? Porque somos rápidos en juzgar el fruto de la persona de enfrente, pero juzga los tuyos, no juzgues los de enfrente, juzga los tuyos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos tú estás dando? ¿Son frutos verdaderamente de un hombre o de una mujer de Dios? ¿Sí son verdaderamente esos o no lo son? Si no lo son, entonces no puedes levantar juicio. Tienes que estarte calladito, mirar hacia adentro y decir, yo voy a cambiar. Yo soy la persona aquí, en este momento, que tiene que hacer un cambio en su vida. Independientemente si el cabezón o la histérica de mi mujer tiene que cambiar, eso Dios lo arreglará con ella o con él. Pero yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que a mí me pasa y yo lo tengo que arreglar. Y la persona que está contigo, esa persona que es espiritual, es aquella que te tiene que ayudar a levantarte, a ir hacia adelante y a, supuestamente, llegar a su nivel. Aunque yo no creo eso de los niveles, ¿sabes? Porque hay gente que lleva 20 años en el Evangelio y llegan otros que tienen 6 meses. Y para mí tienen mucho más discernimiento esos que llevan 6 meses que el que lleva 20 años. Porque el que lleva 20 años se estancó en lo que conocía. Pero el que tiene 6 meses tiene hambre y sed de Dios y quiere más de Dios y busca más de Dios y Dios le da más. Porque Dios no está por cuánto sepas, sino por cuánto pones por obra de lo que sabes. Amén. Fijaos, esto es para aquella gente que dice o que nos ve por internet y dice, no, es que en mi iglesia se hace de tal manera, es que debería hacerse así, es que siempre se hizo así. Escúchame, eso no es bíblico. ¿Por qué? Fácil. Jesús dijo, yo me voy, mas no os dejaré huérfanos. Vendrá otro consolador por mí, ¿verdad? Dice, cosas mayores que estas haréis. Cosas mayores que estas. O sea, no es que el apóstol Pedro dijo, no, es que ¿estás ciego? Sí. Cogió barro e hizo así, porque siempre se hizo así. No fue que cogió y pasó por los cementerios y dijo, fulanito, sal fuera, porque siempre se hizo así. Hubieron cosas diferentes. La cosa cambió. Pedro caminó y con su sombra sanaba a los enfermos. Eso Jesús no lo hizo. ¿Por qué?
Porque Dios no es un Dios que se estanca. Dios es un Dios innovador, que siempre quiere hacer algo nuevo. La Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios tiene siempre algo nuevo para nosotros. Si nosotros nos estancamos en lo conocido, nos quedaremos ahí. Pero si nosotros le damos la oportunidad al Señor en que Él haga algo nuevo cada día, algo nuevo, que Él innove, que sea un innovador con nosotros. Señor, nosotros somos barro en tus manos. Señor, haz algo que nadie haya visto, haz algo que nadie haya conocido, porque si nosotros somos barro y tú eres el alfarero, tú eres el que moldeas, tú eres el que haces y haces la vasija como quieras. ¿Quién soy yo para decirte que siempre se hizo así? Señor, si tú eres el alfarero, yo soy solo barro. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y punto número 1, o sea, punto y final, el último punto. ¿Cuál es? Otra de las cosas que hace que el Espíritu de Dios se aparte es la incredulidad. La incredulidad. Jesús no hizo milagros en Nazaret porque no creían en Él. ¿Quién es? Ay, pues este no es el hijo de José, el carpintero. Este no es, ¿no conocemos nosotros a sus hermanas y a su madre? Bueno, es el hijo de María. Entonces, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de su incredulidad. Y Él no se quedó en Nazaret, sino que hizo que dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. ¿Por qué? Porque allí había un pueblo que lo amaba, hay un pueblo que lo deseaba, hay un pueblo que creían en Él. En Mateo 4:13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Cuando hay incredulidad, Dios no se puede mover en medio de la incredulidad. La incredulidad es lo contrario de la fe. Cuando tú no crees, cuando tú no caminas conforme a lo que Dios dice, comienzas a entristecer al espíritu. Porque la vida cristiana es una vida de fe. Tú recibes al Señor por fe. Es por fe que tú has recibido la salvación. O te dieron un papel a firmar. Fulanito, tatatín, salvo. Firma aquí, por favor. No, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Por fe, tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y crees que Dios lo levantó de los muertos y que Él es el Hijo de Dios. Y tú lo aceptaste a Él en tu corazón, por lo cual tú eres salvo. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es por fe. Y lo contrario de la fe es la incredulidad. Cuando tú eres incrédulo, el Espíritu de Dios se va alejando. Cuanto más crece la incredulidad en tu vida, más mengua el Espíritu y menos milagros vas a ver, porque los milagros no vienen de lo que tú puedas esperar o por como tú. No. Los milagros vienen a tu vida por la fe. Dios se movía por la fe, conforme a tu fe te sea hecho. Así como creíste, así te sea hecho. Vete, tu hija ha sido sana. Por esa palabra, tu hija fue sana. ¿Por qué fue? Por la fe. La mujer tocó el manto y dije, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Qué pasa? ¿Que el manto tenía poder? ¿Qué fue? ¿Qué fue en sí lo que sanó a la mujer? Era una simbiosis entre la fe de la mujer y el poder de Dios. ¿Qué fue lo que activó el poder de Dios en la mujer? Fue la fe de la mujer, el creer que si tan solo tocara el borde de su manto, ella sería sana. Esa fe fue lo que accionó el poder de Dios, porque mismo Jesús dijo, yo sentí que ha salido poder de mí. ¿Por qué? Porque la mujer accionó. ¿Cómo la accionó?
mediante su fe. Suba la alabanza. Y cuando nosotros realmente no dejamos que la fe fluya, sin embargo vivimos una vida carnal, sinceramente una vida carnal, dándole gustito a la carne. Le das gusto a la carne. Uy, tengo ganas de tal cosa. ¿Qué cojo lo hago? ¿Qué cojo lo hago? Ya hago no sé qué, ya hago no sé cuánto. Y para arriba y para abajo. Y vives una vida carnal. Ahora eso sí, el domingo a la iglesia, ¿da? Y después vienes y dices, pero pastor, yo no siento el Espíritu. ¿Cómo vas a sentir si no puedes? Porque tú le estás dando de comer a la carne a paladas. Así, le estás dando de comer. La estás embostando, le estás dando, pero bien. Ahora, cuando tú comiences, hazme caso, porque también hay otra cosa que las personas piensan, que dicen, bueno, es verdad, pastor, lo entendí. A partir de hoy ya no le doy más de comer a la carne. Ya realmente voy a comenzar a cuidar el espíritu. Y comienzan a cuidar el espíritu, pero enseguida quieren ver el fruto. Dicen, no. He pasado 3 días en la intimidad con Dios y no siento nada, no he visto nada, ¿Y qué es lo que pasa? Es que tienes que cultivarlo. Tienes que comenzar a tener una relación, comenzar a empezar a tener, a abonarlo, a regarlo, a cuidarlo, a enamorarte de él, para que comience a germinar ese fruto, porque el fruto va a salir. Entonces va a llegar a un punto en el que la carne no va a tener poder sobre ti, porque será más fuerte el espíritu. Igual aquellos que son rebeldes. No, pastor, pero rebelde es una palabra muy fuerte. No, rebelde no. Quizás un poco disconforme en algunas cosas. Eres un rebelde. Cuanto antes lo asumas, mejor es. Y cuanto antes pida perdón, mejor. Satanás, Lucifer, dice que fue creado, dice, perfecto eras en todo. Creado de perfección. Dice, hasta que se halló maldad en ti. Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un ángel protector. O tu querubín protector. Así lo llama la Biblia. Querubín protector. O sea, Dios hizo algo perfecto. Pero Dios, incluso los ángeles tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque hubieron ángeles que no estuvieron conformes, Satanás los engañó y se fueron con él. Tienen el libre albedrío incluso de dejar a Dios. Y Satanás los engañó y él tiró con todos ellos. ¿Por qué? Por la rebeldía. Ese espíritu está ahí. Pero tú hoy puedes pisarle la cabeza. No cometas el error que cometió Satanás. No cometas el mismo error. Sino hoy, pídele perdón a Dios. Primero, por darle tanto deleite a la carne, vivir tanto en la carnalidad. Realmente, pídele perdón al Espíritu Santo, pídele perdón. Y recupera esa comunión con Él.
Arrepiéntete de toda rebeldía. Saca la religiosidad y las tradiciones. Fijaos, yo soy gitano y nosotros los gitanos yo creo que somos el pueblo con más tradiciones de toda la tierra. Tenemos tradiciones para dar y para repartir. Pero mi Dios y lo que la Biblia dice está por encima de mi raza y por encima de mi tradición. Está por encima, ¿por qué? Porque mi Dios es mi Padre y mi Creador. Y Él quiso que yo fuese gitano. Pero Él quiere más que yo lo obedezca a Él, antes que a mis tradiciones. Amén. Amén. La incredulidad, no creer en los milagros, en las liberaciones, en lo que Dios está haciendo. Dios mío, está ahí, está en la Biblia. Lo que aquí sucede es lo mismo que está escrito en tu Biblia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, para Dios no existe el tiempo como tú y yo lo conocemos. Y Dios es el mismo que ayer sanaba en las calles de Galilea, hoy está sanando aquí en Cielos Abiertos. Es igual, es el mismo. No seas incrédulo, sino cree. Hoy tú tienes que tener la fe de Abraham. La fe de Abraham. Y creerle a Dios por encima de todas las cosas. Créele a Él. Ahora yo te invito a que tú vengas aquí. Que vengas aquí delante. Y que tú le digas a Él, ¿sabes? Hoy yo quiero tomar la decisión de doblegar mi carne, rendirme por completo a ti, Señor, entregarte a ti mi voluntad y mi deseo y dejar de lado la religiosidad y las tradiciones. Y decido creerte a ti, Señor, y a tus promesas de todo corazón. Amén. Entonces, si tú haces esto, prepárate para vivir de triunfo en triunfo, pues el Espíritu Santo estará a tu lado, guiándote, llevándote a la bendición que Dios tiene preparada para ti. Amén.